Ya comenzamos. Entonces, habíamos hablado de las sanciones sociales, ¿no? Y las sanciones sociales que a veces terminaban siendo más efectivas que algunas de las sanciones legales. Pero para contextualizar eso, podemos ver lo que está pasando ahora con la crisis o con la pandemia del COVID-19, del coronavirus, y cómo han reaccionado algunos de los gobiernos y cómo ha reaccionado el público en general, cómo han reaccionado algunas sociedades. Es difícil generalizar, pero hay algunas cosas que han sido comunes. Lo primero es, así como China queda en el lejano oriente, así muchos países vieron esta pandemia pasar muy lejano, una pandemia muy lejana por allá en la mitad de la nada, en China, y una pandemia que quizás nunca nos iba a llegar a nosotros, nunca nos iba a llegar a los países europeos, nunca iba a llegar a América, o si iba a llegar a América iba a ser muy, muy pequeño. Entonces nosotros comenzamos a ver que desde el final, o desde diciembre realmente, se comenzaron a ver en los medios más abiertamente lo que estaba pasando en China. Nosotros tenemos aquí el canal que es el canal de Chinese Global Television Network, la red de televisión internacional de China. Y yo me acuerdo que desde diciembre ya comenzaban a hablar de algunas medidas en Wuhan o Wuhan, como se diga, para evitar el movimiento o, de algunos ciudadanos en algunas regiones, entonces concentrando eso. Los casos eran mínimos, pero ya se comenzaba a ver. En un momento dado, como a mediados de enero, comenzaron los gobiernos locales y el gobierno de China a preocuparse un poco más y comenzaron a haber unas restricciones a través de unas sanciones legales supremamente estrictas, ¿no? Ya cuando hay documentales ahora en ese mismo canal donde muestran cómo comenzaron a limitar el movimiento de los ciudadanos para evitar el contagio, y fue por cuadras, ¿no? Entonces, cada sector, primero cada barrio, no podía moverse al otro, y comenzaron a dividir la ciudad en células, y se evitaba totalmente el desplazamiento de un lado al otro y identificar a todo el mundo, con síntomas, sin síntomas, y a tenerles, a hacerles las pruebas. Inmediatamente se establecieron las dos formas de sanciones, ¿no? Unas sanciones legales establecidas, ¿no? Sujetas a multas, a cárcel allá, y también sujetas a un desplazamiento o un aislamiento forzado. Entonces tomaron las personas que tenían que estar en su casa, estaban enfermando, no estaban respetando el aislamiento total, y las llevaban a un hotel donde estaban todas las personas con síntomas más leves, y así sucesivamente, una respuesta de sanción legal impresionante. Al mismo tiempo, la gente se le inculcó, ¿no? De ser un policía más, unos ojos más, ¿no? De sancionar socialmente a aquellas personas que no estaban respetando lo otro. Entonces comenzaron más o menos así en Chile. Ya en febrero, bueno, a finales de enero, comenzaron a aparecer casos en otros lados, ¿no? Entonces en los vecinos, ¿no? Entonces en Corea, y apareció un caso en Vietnam, y aparecieron otros casos en Japón, y comenzó a dispersarse así. En Europa y Norteamérica todavía se tenía ese concepto de que es una cuestión muy lejana, y ya comenzaron los expertos occidentales a hablar del APEX. Voy a ver cómo se traduce. Apex en español. ¿Cómo se dice? El apéndice, sí, digámoslo así.
Entonces, es decir, es el punto más alto de las curvas. Y ya nosotros, me acuerdo aquí en Norteamérica, ya estaban hablando muchos de cómo funcionaban estos virus y todos los SARS y los MARS y los coronavirus y cómo en un tipo de contaminación, ¿no? Se iban contaminando, se iba pasando ya una transferencia del virus de forma comunitaria y que comenzaba a subir, a subir y llegaba al punto máximo, al apéndice ahí y ya después comenzaba a bajar. Sin embargo, el problema no era si llegaba o no, qué tan alto es que no fuera tan rápido porque la respuesta hospitalaria era no hay país, no hay sistema de salud que pudiese responder a una subida tan rápida del número de contagiados y el número de personas hospitalizadas. Y llegó Italia, ¿no? Llegó al norte de Italia y ya cuando comenzaron a descubrir los casos, ya eran casos que de 2-3 semanas que se había regado el virus por todos lados y ya la curva, en vez de subir positivamente, pero no tan inclinada, fue casi vertical. Entonces colapsa el sistema hospitalario. Cuando colapsa así de la nada, entonces comienzan a tomar medidas draconianas, pero no fueron medidas inmediatas, fueron medidas escalonadas, ¿no? Entonces, limitar los viajes entre ciertas regiones, después ya limitarlo un poco más, ya después no se permiten aglomeraciones de más de 50 personas y después de 10 y de nada y así, pero fueron 1 o 2 semanas. Entonces el virus ya se había esparcido, pero las sanciones legales, ¿no? Comenzaron como unas sanciones sociales, ¿no? Que es malo, que respete, que mire, que piense en el otro, que no lo vaya a contagiar porque eso le puede pasar a usted y pueden ser sus abuelos. Y comienzan con esas medidas de una propaganda social de culpa que no fueron muy estrictas. Entonces, en el momento que la gente no comenzó a responder, que los casos comenzaron a subir, sanciones legales, ¿no? Entonces, arrestos, multas y al mismo tiempo una sanción social, ¿no? Entonces, se le inculca a la gente que avise y que le haga dar pena al otro y que le coloque una cruz y la corona de espinas a aquellos que no están respondiendo a las medidas. Entonces, las dos funcionan al mismo tiempo. Pero mientras en China estaban con ese punto máximo, el apéndice de la curva, e Italia estaba subiendo y España hasta ahora estaba comenzando, otros países ya estaban todavía en el mismo juego. Es muy lejos, especialmente en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos era así, o es así todavía, siendo hoy marzo 26 y en este momento Estados Unidos es el que más tiene personas contaminadas. Vamos a ver en el Johns Hopkins, en el mapa. Está un poquito atrasado el de Radio-Canada. Radio-Canada en francés tiene un algoritmo que conecta inmediatamente los datos gubernamentales oficiales con el mapa y los números y funciona. No, en este momento Estados Unidos, China es 81.782, ¿no? Y Estados Unidos 83.800. Entonces Estados Unidos en este momento es el que más tiene personas infectadas, no es el que tiene más muertos, pero tiene más personas infectadas y pues estamos viendo que entre más se esté haciendo pruebas, pues más personas van a salir positivas y hablando de esa curva, ya en algunas partes de Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva York, ya se comenzó a ver cómo eso comienza a subir, que algunos hospitales están comenzando a colapsar. No colapsar generalmente, pero a no tener más recursos disponibles para más enfermos, para extra enfermos. Entonces, Italia comenzó a subir, a tomar medidas drásticas. España comenzaba a subir y había otros países, Norteamérica y países nórdicos que no.
eso es por allá. Y como ya hubo restricciones de movimiento, entonces hasta aquí no llega. Pero los vuelos seguían. Mi esposa desde hace 15 días se la pasa. ¿Y por qué no cancelan los vuelos? ¿Y por qué no cancelan los vuelos? ¿Y por qué están dejando entrar? ¿Y por qué no que los ciudadanos regresen a sus países, a los norteamericanos? Fueron los primeros en el momento que España comenzó a subir, Italia ya estaba subiendo y comenzaron a aparecer casos en toda Europa, donde ellos cancelan los vuelos a Europa, pero vuelvan los ciudadanos norteamericanos. ¿Y cuántos norteamericanos estaban en vacaciones en todos lados del mundo? Dicen exageradamente que unos 4.5 millones de ciudadanos canadienses y de estadounidenses comenzaron a regresar de todos estos lados donde ya existía contaminación comunal, por decirlo así. Europa comienza a tomar medidas y comienzan a dividirse dos líneas de pensamiento científico, ¿no? Una basada en la historia ya viva de los chinos, que es que usted tiene que test, tiene que hacer pruebas y pruebas y pruebas y pruebas para poder saber si usted está llegando a ese apéndice realmente o si van a venir muchos más. Y es a reaccionar sobre los datos y a restringir el movimiento de los ciudadanos. Total. Entonces, esa es una línea que comenzó. La otra, y se escuchaba mucho en Dinamarca, es que, bueno, hay que tener una idea de más o menos cuántas personas pueden estar infectadas. Porque al no tener esa población representativa, ¿sí? A través de las pruebas usted viene a tener una representación de esa población que puede estar infectada, pues usted no puede saber cuántos de esa población van a terminar en el hospital y cuántos van a terminar en cuidados intensivos. Entonces ha sido desde el punto de vista estadístico un problema un poco grave porque son predicciones sobre predicciones, porque usted no puede hacerle pruebas a todo el mundo. Entonces dijeron, bueno, tenemos que tener una representación más o menos y vamos a jugar a esto que habrá mucha gente que va a estar contagiada con el virus, pero va a sanarse y su cuerpo, bueno, va a tener anticuerpos y no le va a pasar nada, va a ser un resfriado muy pequeño. Ok. Entonces, por ese lado es un poco peligroso. ¿Por qué? Aunque dijeron después, vamos a aplicar reglas para tratar de minimizar esa población que se va a contaminar. No vamos a restringir ciertos movimientos, pero no vamos a alarmarnos si mucha población se contamina, porque un 92% no le va a pasar nada, va a tener síntomas leves y eso. El problema es que con los porcentajes que se están viendo de muertos, no 2-3%, y si usted tiene una población, si usted dice, bueno, es mínimo, es una gripe, la gripa normal es de 0.1%, la gente que muere, pero esto está en algunos lados, ha llegado hasta el 3%, 2%. Usted tiene 10 millones de habitantes y pues en cálculos a la ligera, usted va a tener 50.000, 100.000 muertos. La cosa ya es grave. Y esos muertos no van a llegar en un lapso en un periodo de 1 año, 2 años. Van a llegar en 3, 4 meses. Y van a ser un sector poblacional más o menos ya establecido, ¿no? Los mayores de 65, 70 años son los que más mueren. Y aquellos que tienen otras condiciones médicas. Entonces es un juego supremamente peligroso. Y desde el punto de vista político, es un suicidio total. Porque, de eso voy a hablar ahora, es de la responsabilidad política y cómo la han manejado en algunos lados. Entonces, los británicos también estaban en el mismo juego de la contaminación, de que va a ser una gripa normal y eso. Y cuando comienzan a tener muertos, así sean pocos, pues comienzan a ver que
puede ser verdad si se contamina toda la población, ¿no? Si nos contaminamos los 7 mil millones y tantos de habitantes, después de un año una contaminación masiva, la gran mayoría de nosotros quizás vamos a tener anticuerpos y va a morir cierto porcentaje de la población. Pero ¿cuál es ese porcentaje? Pues es masivo y va a ser en un lapso de muy poco tiempo. Entonces no habrá morgue, ni crematorio, ni cementerio que aguante. Entonces los británicos en 3 días, realmente en 2 días, vi yo, creo que fue el domingo, a ver si está hoy estamos a 26, estamos hablando del 22, a Boris Johnson y los otros diciendo que no, que todavía, que salieran y que en los parques, pero que mantuvieran la distancia, ¿no? Los 6 pies, los 2 metros y que tranquilos y que no sé qué. Y al otro día colocaron sanciones legales. Primero son unas sanciones medio sociales establecidas, de tenga cuidado, que piense en el otro, y al otro día multas, la policía tiene el derecho a multar, arrestar, etcétera, etcétera, etcétera. Y así ha sido la transición en otros países. Por eso va a ser el colapso total. Y el hecho que no salgamos rápido de esta pandemia hace pues, que la economía sufra al mismo tiempo. Eso, Oriente, pasa a Europa, en África hasta ahora está comenzando, pero África está viendo esos ejemplos, están tomando medidas draconianas de verdad, ¿no? En Europa o Norteamérica, no, son medidas draconianas y están infringiendo mi libertad, pero cuando se compara con la de otros países, aquí no se ha tomado absolutamente nada. Han sido medidas por inercia, porque toca, ¿no? India, que es donde todo el mundo dice, bueno, pero va a llegar a India, ya llegó a India, ya hay casos en India con 1.300 millones de habitantes, con un sistema de salud por habitante totalmente restringido, pero con un historial grandísimo de pandemias y una lucha contra las influencias casi de todos los días, y con un vecino al lado también con una población así grande que acaba de pasar por esto. Entonces por eso en India se ha hecho lo que es las restricciones, y cada rato cuando uno se pone a ver en India, India pasa por esto muy seguidamente por su sistema sanitario, ¿no? Donde tienen que aislar regiones y todo eso, entonces no son ajenos a eso. Pero, y lo otro, pues es decir, no tiene la capacidad suficiente para tomar muestras representativas de su población. Entonces, cuando vemos los casos que aparecen, quizás hay miles más, pero vamos a ver. Llega a Norteamérica, y llega a Norteamérica, cuando uno se pone a ver las historias, ¿no? De estos lugares que han sido nichos, especialmente pueblos pequeños de Estados Unidos, donde han sido nichos de la propagación del COVID-19, siempre tienen ¿no? una fiesta, habían invitados, habían europeos, habían de acá, vino, ¿no? Vino muy seguidamente, y pues hablando como de la ciudad de Nueva York o otras ciudades de Estados Unidos, pues la cantidad de turistas en invierno, en verano, es impresionante de todas partes del mundo. Entonces, un foco de concentración que pues era normal que llegara, ¿no? Como Londres también y otras ciudades importantes. Y llega, y como es un sistema federativo, ¿no? Igual que Canadá, el sistema de salud depende, no es federal, entonces depende mucho de los estados y de las provincias. Y por ende, muchos toman decisiones basadas en lo que está pasando localmente. Ha tomado en Canadá, y vamos a colocar a Quebec, ¿no? Como si Quebec fuera un país independiente, y Nueva Escocia. Han sido los que han tomado esto seriamente. Y fue porque no se colocaron al lado ni de un sistema de pensamiento ni del otro, sino tomaron todo, lo mezclaron, digamos, estos son los posibles resultados. Entonces, por eso, cuando uno ve las medidas más estrictas,
aun cuando no habían todavía casos altísimos, fueron Nova Scotia y Quebec. Aislamiento, de verdad, multas, arrestos, que sea. En Estados Unidos también. El estado de Nueva York es el más afectado, es el que tiene, vamos a ver qué sale aquí en el mapa. El mapa en Estados Unidos, cuando uno ve el mapa de Johns Hopkins, Estados Unidos, pues hay casos por todos lados, ¿no? Hasta en las partes más remotas, por aquí en Montana, Hills, Montana, tiene un caso confirmado. Lincoln, Montana, un caso. San Luis, Minnesota, un caso. Por aquí en North Dakota, en Walls, hay 1 o 2 casos. Y estos son regiones totalmente remotas. Y pues en la ciudad de Nueva York y en el estado de Nueva York estamos hablando que son miles y miles y miles. En lo que es Nueva York, la ciudad de Nueva York, en este momento hay 21.000 casos confirmados. Y hay 281 muertos. Es lo otro. Entonces ellos fueron los primeros en tomar medidas supremamente restrictivas. Pero cuando comparamos las medidas draconianas de Norteamérica y quizás algunos países europeos, no estamos hablando de una restricción total. Hoy por la ventana, aquí cerca, tenemos una escalera que baja hacia el río, donde la gente normalmente hace ejercicio, sube y baja las escaleras, tiene una buena pendiente. Y en la mañana había gente haciendo ejercicio. Hay 2 metros de distancia, olvídese. Imposible mantener en esa escalera 2 metros de distancia, había harta gente. Hasta hoy, después de 2 semanas, de que apareció, 3 semanas que apareció el primer caso, hasta hoy salieron que la policía tenía el derecho a colocar sanciones, lo que son las sanciones legales de las multas. No creo que vaya hasta arresto, pero sí multas y algunas cosas. Ahora viene las responsabilidades, ¿no? Las responsabilidades por esto. La cuestión de la responsabilidad de China sobre esta pandemia. Quizás pues, no pudo o trató de minimizarlo como cualquier país lo haría, ¿no? Por cuestiones económicas, políticas, lo que sea. Pero desde diciembre hemos estado viendo en los canales chinos que esto está pasando. Entonces ya estaba ahí, simplemente que no se conocía la magnitud. Y la Organización Mundial de la Salud desde hace mucho, ya vamos hace meses, estaba advirtiendo de la posibilidad de una pandemia. Ahora, cuando nosotros miramos los científicos, los documentales, ¿no? El documental de pandemia, realmente la cuestión no era ni de dónde viene ni qué es, sino era cuándo y qué va a pasar después, ¿no? Pero pues no ha sido un misterio para la comunidad científica esto. A los políticos sí, o a los líderes parece que los cogió desprevenidos, pero ninguno, hay muy pocos, y esto es, que quieren asumir la responsabilidad. Usted es un líder, es difícil que yo, como líder o primer ministro, presidente de un país, asuma la responsabilidad sobre un virus que no puedo controlar. Sin embargo, sí se asumen responsabilidades sobre las decisiones que se tomen para controlar esto. Y aquí viene con una cuestión que es un ejemplo que se coloca siempre, es la descripción del trabajo, ¿no? Job description. Entonces, cuando usted está buscando trabajo, una empresa está buscando trabajo, si usted quiere contratar a la mejor persona, la persona idónea, que tiene todas las cualidades para ese trabajo, pues usted tiene que, ¿no? Antes de colocar esa oferta de trabajo, colocar una descripción del trabajo y usted trata de, en una página o en una sección, de encuadrar o encerrar todas las cualidades que esa persona debe tener para cumplir con el trabajo que usted desea que esa persona desempeñe. A veces las mismas profesiones o el mismo trabajo de una empresa a la otra difieren, son diferentes porque los objetivos de las empresas son diferentes. Entonces usted hace un job description para enmarcar todo eso que usted necesita. Los políticos no tienen eso, ¿no? No hay un job description, una descripción
para los políticos, para esos líderes que elegimos. Tienen que ver más con el appealing, con la sensación que tienen los votantes que esa persona va a ser la persona que va a resolver ciertos problemas. Y esa persona, especialmente en periodo de elecciones, en campaña, ¿no? Trata de mostrar que tiene todas esas cualidades. Pero no hay un job description que dice, mire, es la persona que nosotros necesitamos. Muchos medios se lo muestran al público, pero el público como tal no sabe o no entiende la complejidad de donde está viviendo. Entonces los políticos podemos decir que son los únicos que no tienen un job description establecido. Y cuando llegan allá, menos. Son un representante, ya, pero las cualidades no sabemos. Y en momentos de crisis, como esta, porque quizás esta es la crisis de mi generación, en muchos países, pues hay otras crisis, ¿no? Pero esta es la crisis global de la generación después de los baby boomers, de los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, y la generación millennial, llamémoslo así. Es la primera crisis mundial y más mundial que las guerras mundiales, porque esta sí, el virus está en la gran mayoría de países. Entonces, en momentos de crisis es donde se sabe el talante de los líderes, ¿no? Entonces, en momentos normales, cuando la economía va y baja, sube, no se ve, un líder funciona por inercia, pero en momentos de crisis es donde usted no tiene de dónde pegarse de cosas para poder sobresalir. Es usted el que toma las decisiones. ¿Qué hemos visto? Que los líderes occidentales, europeos, norteamericanos, han fallado totalmente. Y no hay ninguno, hablando de nivel nacional, que haya sobresalido diciendo, mire, esta persona, este líder ha sido el que ha tomado el toro por los cuernos. No, han sido por pura fuerza mayor que han tomado esas decisiones, ¿no? Por aquel miedo al juzgamiento. Pero una de las cosas que no se entiende es, el riesgo político es altísimo, pero en este momento el riesgo político, si se toman decisiones draconianas, es mínimo, ¿no? Si se deja la economía a un lado y se coloca el otro casete que dice que esto es una crisis, una crisis de salud. Yo creo que Trump hay que sacarlo de lado, hay que sacarlo porque, es decir, no hay un punto de referencia para él, pero en el lado, por ejemplo, de Justin Trudeau de Canadá, ha sido un mensaje políticamente correcto, que ha sido dañino en ciertas formas. Muchos gobernadores de los estados, en Estados Unidos también, de los países europeos igual, ¿no? Inclusive en Italia, inclusive en Alemania, en Francia, en España, en Inglaterra, ni hablemos, han sido decisiones escalonadas tratando de proteger su vida política, tratando de esperar que otro tome la decisión o diga esto es lo que hay que hacer y yo tomo esta decisión basado en tal y tal cosa. El gobernador del estado de Nueva York, Cuomo, ha sido totalmente diferente. Y el primer ministro de Quebec y algunos mandatarios latinoamericanos. El tercer mundo ha sido, digámoslo así, por necesidad, porque el sistema de salud no puede resistir una pandemia de estas, los que han tomado medidas que muchos llaman exageradas, pero oportunas. Entonces la responsabilidad política no la está asumiendo nadie en muchos países. Y los políticos líderes han fallado catastróficamente. ¿Será que los vamos a castigar socialmente a través del voto en las próximas elecciones?
Si esto llega a una crisis y a una pandemia que mate a muchísimas personas, ¿quién va a asumir la responsabilidad de esos muertos? No, la excusa número uno es un virus, yo no hago absolutamente nada, ¿yo qué puedo hacer? Otros, Trump, por ejemplo, hoy ha sido, dijimos, está afuera, dejémoslo a un lado, pero hay que tomarlo como referencia porque es la economía, o pues la economía más poderosa del mundo. Ha tratado él y su equipo de gobierno de desviar la atención. Y esta es la vez que se dieron cuenta que no importa qué máquina de propaganda tengan, no importa cuántos seguidores de Twitter tengan, no importa los millones que recoja la campaña de reelección, esta crisis no es algo que usted puede eliminar con un tweet. Y han tratado de todo. Hoy, desde ayer están con la cosa que quieren mandar soldados, militarizar la frontera con Canadá para que no se pasen, todavía no han dicho por qué. Entonces hay unos que dicen que es para que no se pasen ilegales, porque hay muchos ilegales que llegan a Canadá, a Estados Unidos a través de Canadá. Totalmente ilógico porque los vuelos que están llegando a Canadá única y exclusivamente son con canadienses, con ciudadanos y residentes permanentes. De resto, nadie puede llegar al país. El país está cerrado. Entonces, eso no tiene. Segundo, hoy salió diciendo que es porque hay un comercio ilegal que llega a través de Canadá, que el acero y el aluminio, y que China manda mercancías por Canadá y entra ilegales a Estados Unidos. Es decir, está llegando a un punto donde es peligroso inclusive todo eso que ese señor dice todos los días para la economía norteamericana. Está colocando en duda inclusive su capacidad mental. Total. Parece que esta es una crisis que puso en duda su liderazgo que quizás nunca ha tenido, ¿no? Ha sido un modelo de propaganda terrible. Y por otro lado, pues ha mandado al estrellato al gobernador Cuomo diciendo yo asumo la responsabilidad, estos son los datos, esto es lo que va a pasar y todos los días la cuestión es corta y concisa. ¿Y por qué? Vamos a hacerlo. Y el otro es el doctor Fauci, Tony Fauci, ¿cómo se dice? ¿Sí es? Anthony Fauci, venga a ver. Fauci, no sé cómo se pronuncia. Pero es el director del Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas. ¿No? Personas que llevan esto mucho tiempo, que saben cómo funciona esto. Y lo otro es que saben el costo moral, porque yo creo que para un científico, más que todo, es un costo ético y moral de decir mentiras y decir cosas que son infundadas. Los políticos están acostumbrados a eso de que pueden prometer y nunca cumplir. Entonces, vamos a ver hasta dónde llega esto y qué tipo de sanciones y qué tipo de correcciones vamos a aplicar a aquellos políticos que siguieron haciendo política con esta crisis. Creyeron que esto era un juego. Entonces, ha sido de todo un poco una recopilación. Y, ok, la salida de emergencia. Sí, exactamente. Creo que eso lo dije, pero no lo puse específicamente. Es la salida de emergencia. Ya comenzamos a ver muchísimos de estos gobernantes que comenzaron diciendo, no, eso no es tan grave, eso llegará a algunas cosas. No, estamos preparados. O no, tenemos todo. No, esto va a ser maravilloso. Después de unas 2 o 3 semanas, 2 meses a lo máximo y todo eso, ya comenzaron a buscar sus salidas de emergencia, ¿no? Entonces ya han comenzado con la culpa. Pero como todos estamos conectados hoy en día, pues resulta que la culpa o las acusaciones se pueden verificar rápidamente. Y ya están llegando a un momento donde no hay
No hay modelos de acusación a otros, a echarle la culpa a otros. Y están buscando ya formas de escapar. Si esto continúa en 2-3 meses más, es muy interesante ver dónde quedan esas personas. Porque lo que se ha demostrado, primero, es que hoy que Estados Unidos tiene más números que China y tenía más tiempo para prepararse, y es el país más poderoso del mundo, ¿no? Es el país más poderoso del mundo. Y cuando un gobernador, un alcalde de una ciudad de Nueva York pide donaciones, pide por favor que nos donen esto, alguien que tenga, alguien que eso, y toca seguir rogando por una semana, es donde el capitalismo, dicen uno, es donde el capitalismo fracasa, ¿no? Que el capitalismo sin socialismo no funciona, el capital social. Entonces ya no hay una excusa para decir que no se sabía, ¿no? Entonces, China nunca nos dijo, pero usted tenía, ¿no?, 3-4 semanas para reaccionar, y no lo hicieron, no tomaron esto. El virus, ¿no? Entonces hay muchos que ya están diciendo que es que la complejidad del virus como tal, es todo el aparato científico detrás de cómo funciona, cómo se expande el virus, es lo que no sabíamos entonces, ¿no? Pero cuando entrevistan a los que se dedican a esto, resulta que sí sabíamos. La cosa no era muy grave, la cosa era de rapidez, pero nadie estaba preparado. Entonces el virus va a ser el centro de la culpa por mucho tiempo porque no tiene cómo defenderse. Sí, las próximas elecciones, sean cuando sean, en sus regiones, en sus países, van a ser muy interesantes porque esto también puede servir para expulsar de una vez y por todas las rémoras políticas que se tienen en todos los niveles, porque el virus también ha demostrado cómo el liderazgo ha fallado a nivel nacional, departamental, estatal, provincial y municipal.